Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿verdad? Están en sus casitas, tranquilos, disfrutando de su familia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la guerra de El Salvador con Honduras. Es interesante conocer la historia de nuestro país, en la cual hemos ¿sí? no inmerso, ¿verdad? Sino que nos hemos dado cuenta de los diferentes medios. Vamos a hablar sobre esta guerra importantísima que se dio entre El Salvador y Honduras. ¿Cómo es conocido esta guerra? De diferentes maneras. Las 100 horas, la guerra del fútbol, la guerra de legítima defensa. ¿Por qué la guerra del fútbol? ¿Por qué la guerra de las 100 horas? Empezamos con lo que es la guerra del fútbol. Este fue un conflicto armado que se subió el 14 de julio al 18 de julio de 1969 entre Salvador y Honduras. ¿Por qué se le conoce así? Porque en ese momento coincidió con los encuentros futbolísticos que se estaban originando, ¿verdad? Que se estaban dando en México en 1970, que eran las eliminatorias, donde El Salvador clasifica derrotando a Honduras 3-2. Ok. 3-2. Fíjense bien. Ese fue el marcador detonante. Pero tengamos un poquito, ahí hablemos sobre las causas, el trasfondo, los antecedentes. Entre los dos países había una tensión diplomática, estaba una situación social. Los diferentes gobernantes militares buscaban una salida que más les conviniera en cada uno de ellos. Los dos se caracterizaban por tener una economía basada en la producción de materia prima de origen agrícola, de la caña de azúcar, al café, banano, y el añil, podríamos decirlo, en El Salvador. Se dice que al ser muy escaso el poderío que tenían de la industria, que querían expandirse en otros territorios, y aparte de eso, que uno de los países no tenía mucha tecnología, ¿verdad? El sector de ambas economías estaba un poquito decayente. Hablamos que hay una serie de causas que generaron este conflicto, ¿verdad? Entre ellos tenemos la delimitación de fronteras, la expulsión violenta de Honduras de unos 3,000 salvadoreños, está la reforma agraria, el famoso partido de fútbol, entre otros, la desigualdad que existía de los beneficios del mercado común centroamericano. Y podría decirse así también las tensiones que se bebían en la forma de cómo trataban a los salvadoreños residentes en Honduras. Entre uno de los tantos problemas que se estaban dando eran las delimitaciones. Se puede decir que El Salvador siempre se ha caracterizado por tener un espacio reducido en su 20% a las de las regiones hondureñas. Para ese entonces teníamos una población de 3.600.000 salvadoreños
Sin embargo, la población hondureña era de 2,5 millones y tenía un territorio 6 veces mayor, un espacio geográfico mayor que 6 veces mayor que los salvadoreños. Otro, otro de los problemas que se estaba dando era no había una definición clara de los conflictos de los bolsones que se daba en esta frontera. No se había definido si era de El Salvador o de Honduras. Se estaba comprendida en 6 sectores, en el Mojón, el Triquinio, el Triquinio de la República de El Salvador, Guatemala y Honduras, que son los bolsones, y que estaba ubicada en la desembocadura del Guastorán en el estero Atituco del Golfo de Fonseca, perdón. Ahondado a eso, otra de las causas era la sobrepoblación de El Salvador, ¿verdad? La sobrepoblación que esto como trajo consigo al ver los problemas que habían en las tierras salvadoreñas, la situación que estaba pasando en sus tierras, que estaban luego de haber sido unas tierras ejidales comunales para los campesinos, donde podían cosechar sus tierras, trabajar, hacer préstamos y poderlas trabajar y satisfacer sus necesidades de los productos que ellos cultivaban, empezaron a estarlas perdiendo. Entonces, podemos ver que al darse cuenta que Honduras estaba necesitado de mano de obra calificada para trabajar las haciendas que tenían, que no las tenían cultivadas, ¿verdad? Se emigran para las tierras de Honduras, se sientan allá. Ya para 1969, en la época que se da la guerra, 300,000 jornaleros salvadoreños ya estaban viviendo allí, formando casi el 20% de los peones de dicho país. Había bastante población, ¿verdad? Había bastante población hondureña, salvadoreña trabajando. Fíjense de que los salvadoreños cuando llegan allá a Honduras, ellos trabajan la tierra, ¿verdad? Progresan sus tierras, compran sus pequeños lotes y las trabajan, cultivan la tierra. Entonces, los que pudieron, ¿verdad? Y los otros seguían trabajando, los jornaleros en pésimas condiciones, con un salario mísero, ¿verdad? Donde los únicos beneficiarios eran las grandes empresas transnacionales bananeras asentadas en tierras hondureñas. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Que se está dando, la situación que se estaba dando en esos momentos. Los hondureños molestos por esa situación de que estaba progresando los hondureños que hacían trabajo de calidad, los salvadoreños, perdón, en tierras hondureñas estaban progresando, los hondureños se muestran molestos, ¿verdad? Porque estaban viendo que los estaban ganando un sueldo mísero, igual que los salvadoreños, ¿verdad? Su trabajo estaba siendo descalificado. Y aparte de eso, ya estaban empezando a mostrar euforia por los, los, los partidos que se estaban dando. Entonces, podemos observar también que la actitud del Fidel Sánchez Hernández, que gobernaba para ese entonces, como le decía, que los campesinos habían perdido sus tierras por no pagar los préstamos. Ellos tenían sus tierras, ya las trabajaban, pero cuando ya empezaron a ver que necesitaban, como acuérdense que el auge, más que todo, el auge del café fue aumentando y aumentando,
y fue habiendo necesidad de más trabajo y así fue generando más ingresos, generando más y más. Y necesitaban más tierra, más préstamos para trabajar la mayor cantidad y suplir la demanda de los productos de exportación se requerían. Entonces, los terratenientes los bancos hacían préstamos a ellos, ¿verdad? Los campesinos, pero los terratenientes, perdón, al ver que los pobres campesinos no podían pagar el préstamo, ellos con sobornos o engaños se adueñaban de sus tierras, quedando de esa manera las tierras en pocas manos, que era la oligarquía de El Salvador. Los terratenientes poseían 10 veces más tierra que 100,000 campesinos. Por eso ellos deciden emigrar. Entonces, ¿quiénes se estaban beneficiando? La oligarquía. ¿Quiénes acumulaban más capital en forma extraordinaria? La oligarquía. ¿Quiénes se estaban empobreciendo? El proletariado. Es decir, los campesinos y su familia. ¿Cuál era la actitud de Osvaldo López Arellano? Hacerse los opachos con los migrantes que tenía por el principio, porque se estaba beneficiando. Se estaba beneficiando entonces, no solamente ellos, sino que las empresas que estaban establecidas en ese país, ¿verdad? Las empresas bananeras que le mencionaba anteriormente. En 1969 la situación cambió. Tenían la situación de presiones sociales, de tener grandes jornaleros que se sentían amenazados porque tenían bastantes jornaleros salvadoreños y ya estaban quitándole las tierras a ellos. Y el temor de ellos era que les hicieran una revuelta. Osvaldo López Arellano, para apalear el descontento de los campesinos, hace una reforma agraria, pero sin afectar a los propietarios de las tierras de dicho país. ¿En qué consistía esta reforma agraria? Los campesinos salvadoreños que habían vivido ahí por décadas, por generaciones, por muchas generaciones, se habían hecho propietarios a base de esfuerzos propios, empezaron a ser expulsados por represalias, por malestares. Los pobres jornaleros afincados ahí en territorios hondureños, maltratados, como les decía, con sueldo bajo, con miserias condiciones, son perseguidos por la formación paramilitar. Fueron un escuadrón clandestino denominado La Mancha Brava, surgida en los meses previos a la guerra. Estos paramilitares, denominados Mancha Brava, detuvieron a gran cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza, lo que produjo un regreso masivo a El Salvador, agudizando la situación entre estos dos países, donde El Salvador no estaba presto pues para ofrecerles trabajo a toda la cantidad de salvadoreños que estaban siendo expropiados, deportados. Dice que estos gobiernos aprovecharon esta escala de tensión, de violencia y orientaron a la población en el área exterior y se descuidaron de los conflictos que tenían internamente.
¿Cuál es la otra situación que se estaba dando? El mercado común centroamericano. ¿Qué pasaba con el mercado común centroamericano? Ya existía para esa época. En 1960 ya existía, pero se venía ya ventilando años anteriores. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la SPAL, que se creó en 1948. Dentro del sistema de la ONU se pretendía incentivar la integración regional de los países iberoamericanos. Bajo su influjo, surgió el mercado, bajo el influjo de la ONU, surge el mercado común centroamericano, 1960. Entonces, el mercado común centroamericano ya tenía rato de estar funcionando cuando se da la guerra, cuando se da esa guerra, y estaba conformado por los países El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Fue un espacio económico ideado por Estados Unidos para contrarrestar, oigan bien, para contrarrestar la economía del ascenso del gobierno de Cuba, del ascenso del gobierno capitalista de Cuba, del gobierno socialista de Cuba. Honduras estaba descontento. ¿Por qué estaba descontento Honduras? Porque solamente crecía un 50%. Lo demás se lo llevaba Guatemala y El Salvador, eran los dos países que se beneficiaban mayormente. El Salvador tenía, para ese entonces, a nivel de Centroamérica, que era el que tenía más tecnología, ¿verdad?, adecuada para la industria y el comercio. ¿Cuál fue el detonante para iniciar la guerra? Luego que los salvadoreños ganan las eliminatorias, que son expulsados, empiezan el bombardeo, empieza la deportación también. El 14 de julio, el ejército salvadoreño lanza la invasión a Honduras con ataques aéreos por mar y tierra. Empezaron a atacar a los salvadoreños. Con un pelotón del ejército captura la guarnición, fíjense bien, la guarnición fronteriza de Ocotepeque, en Honduras. Otro también, el contingente se desplaza, otro contingente se desplaza a través del pasto del Amatillo. Bombardean los aeropuertos de Mesa y Toncontín sin tanto éxito, a raíz de que muchas bombas fueron erradas. Luego, el 15 de julio, el ejército salvadoreño también toma la ciudad de Nueva Ocotepeque, después de haber capturado algunas tropas hondureñas que huían. Cabe destacar el papel mediador que cumplió la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, donde negocia un alto de fuego la noche del 18 de julio, que entró en vigor el 20 de julio. Perdón. El gobierno salvadoreño exigió que cesara la persecución. Fíjense bien, por un lado, los salvadoreños estaban exigiendo que cesara ya la persecución que se le daban a los compatriotas, pero la OEA lo que les pedía era que desalojaran las tierras hondureñas. Deciden los salvadoreños retirarse a principios de agosto. Esta guerra solo dura 4 días, les había dicho, ¿verdad? Cabe destacar que
ambos países usaron los aviones que fueron los protagonistas, por decirlo así. Fue uno de los armamentos que se utilizaron o de las herramientas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, por Estados Unidos. Entonces, las tropas deciden retirarse, ¿verdad? Las tropas deciden retirarse y se termina el conflicto. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo termina lo de los bolsones? ¿Cómo termina esa guerra, esas invasiones, esas deportaciones, el partido? Todo tiene su causa y todo tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son? Muerte de 4.600 civiles. 15.000 heridos. 3.000 expulsados de Honduras. 5.000 perdieron sus hogares en Honduras. Estos deportados son reinsertados económicamente y laboralmente en algunos casos. La firma de los dos países del Tratado General de Paz, que se celebra el 30 de octubre de 1980, el fin del esfuerzo de integración regional, conocido como Mercado Común Centroamericano, diseñado por Estados Unidos, con las desigualdades que se estaban dando. El 11 de septiembre de 1992 se da el fallo desfavorable para El Salvador en un plano jurídico, ya que le otorga a Honduras el control de 2/3 de los 432 kilómetros cuadrados de los bolsones. Reunión que se logra después de 165 años, luego de 30 reuniones. Ahí también firman que ambos gobiernos, tanto El Salvador como Honduras, debían de respetar los derechos de propiedad adquiridos por los habitantes de los bolsones. Muy bien, entonces, podemos observar, chicos, que con esta presentación lo que se ha pretendido es dar a conocer un poco del contenido que se les ha puesto en la guía que se les ha mandado ahí en la página del colegio, donde ahí se les pide que lean el libro de las páginas 89 a la 91, son 3 páginas que ustedes van a leer, más esta presentación que les va a servir de mucho para contestar las preguntas que ahí se les están diciendo. Entre ellas tenemos las causas de que generaron la guerra de Honduras y El Salvador, las ciudades que se bombardearon durante el conflicto, el por qué se le llama la guerra del fútbol, por qué se benefició el gobierno, por qué se benefició el desarrollo por qué se dice que el gobierno salvadoreño se benefició con el desarrollo del conflicto también, qué efectos económicos tuvo para El Salvador el retorno de los compañeros compatriotas, los efectos del conflicto que se generaron en el resto de los países de la región. Recordemos que se da la disolución del Mercado Común Centroamericano, porque no solamente
no solamente Honduras y El Salvador se vieron afectados con esto de la guerra, sino que se da la desintegración, ya pierde fuerzas este tipo de espacio económico, entonces por eso se da la disolución. Luego dice acá las consecuencias que se dieron, acá pone las económicas y sociales, y el nombre del presidente que estaba en función cuando se dio la guerra de El Salvador y Honduras, ahí lo pueden ver en pantalla. Luego es las dificultades que hay en la actualidad, si hay dificultades en la actualidad, si se está dando todavía. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto haber estado acá con ustedes por este medio. Cualquier duda me pueden llamar, me pueden avisar por WhatsApp, ¿verdad? O me pueden llamar cualquier duda que ustedes tengan. Bien, chicos, bendiciones.